estamos en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde estamos realizando diferentes entrevistas en espera de lo que será el próximo panel, Cambios Sociales Subterráneos más acá y más allá del autoritarismo político. El moderador del encuentro será Miguel Serna, profesor titular integrante de la dirección del Departamento de Sociología de la Universidad de la República. Miguel, bienvenido a Claxo TV y al InfoClaxo, gracias. Un gusto encontrarnos con ustedes. Bueno, Miguel, ¿qué significa hablar de la dictadura cívico-militar a 50 años? Entendiendo, decíamos en las entrevistas anteriores, que como número redondo sirve para reflexionar, sobre todo en el ámbito de la sociedad civil, sobre lo ocurrido hace 50 años. Me parece que muestra un buen cambio de época. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos impulsar este panel tan raro? Cambios subterráneos. Porque estas dictaduras que vinieron a restaurar o fundar un orden, a generar represión, a generar en Uruguay un intento de desmovilización, de disciplinamiento minucioso de la sociedad. En estos días hay unos archivos que mostraban cómo se clasificaba a toda la sociedad. En ese momento de tanta ruptura, al mismo tiempo se generan una serie de cambios que van a alterar las bases fundamentales de la sociedad, yo diría a pesar y en contra de lo que quería la dictadura. Y que son cambios de época, cambio de siglo. Y son verdaderas revoluciones, pero revoluciones distintas. Son revoluciones silenciosas, revoluciones que aparecen en la vida cotidiana, en los pilares de la sociedad. Estamos hablando de la familia, de la educación, de la relación entre generaciones, y que efectivamente van a ser un antes y después. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, por un lado, a la revolución de la familia, esa familia que estos autoritarismos querían preservar una estructura, va a tener cambios sustanciales, aumento de divorcio, autonomía, aparición de familias unipersonales. Eso va a ser de la mano también con dos cosas centrales, con dos aspectos centrales que tuvieron que ver con la autonomía relativa, el cambio del lugar de la mujer, y con el cambio poblacional en una sociedad que avanzó rápidamente a la segunda generación, a la segunda transición demográfica, un envejecimiento muy rápido. Cambios que van a tener también como escenario la educación. Estamos en la Universidad República, un régimen autoritario que quiso desmantelar totalmente la Universidad República, y en parte lo logró, pero al mismo tiempo en ese momento se da la tercera revolución educativa, que es el acceso masivo a la educación superior. O sea, lo que querés plantear, Miguel, a ver si te entiendo, es que en definitiva, más allá de las lógicas conservadoras de la dictadura, había procesos que continuaban con su transformación. Que continuaron, que aparecieron en ese momento. En la década de 70 y en estos 50 años son transformaciones que van a tener de largo plazo. Y que también las ciencias sociales reflexionaron sobre eso. Todo el debate que hubo en su momento sobre estas teorías que aparecieron, aquel trabajo de Agner Heller sobre el tema de las revoluciones de la vida cotidiana. Las revoluciones que no quieren tomar el poder, pero que generan impacto social de largo plazo. Y que iban en contrapelo de lo que supuestamente estos regímenes querían. Y las ciencias sociales tuvieron su debate, tuvieron su lugar para analizar estos cambios a nivel internacional y también a nivel nacional. Ahí se hablaron de estos conceptos, de revoluciones silenciosas, el término exacto que se utilizó para hablar de estos aspectos. Y también de cambios paradójicos sobre las bases de la democracia. La otra revolución importante fue la tercera ola democrática. Estos regímenes autoritarios que pretendieron inmovilizar a la sociedad, que pretendieron frenarla, paradójicamente generaron una sociedad mucho más movilizada. ¿Por qué digo esto? Y solamente un dato. Todos sabemos que Uruguay es de las democracias más antiguas, plena, funcionamiento, pero en este periodo de restricción, va a dar lugar a una tercera onda que va a traer la democracia participativa como novedad para el Uruguay, y del Uruguay hacia otro lado. Van a aparecer los plebiscitos,
va a aparecer que el primer plebiscito aparece sobre la final desde la movilización de la sociedad civil, de un movimiento de vivienda popular, fue el primero y después van a aparecer los derechos humanos, etc. Una sociedad civil que aparecía en la lógica tradicional y la interpretación tradicional uruguaya muy apagada por la centralidad de la política, va a aparecer con profunda protagonismo y con profundo protagonismo la dimensión participativa de la democracia. ¿Por qué? Porque va a ser una democracia con una participación mucho más activa y mucho más directa. Miguel, en ese sentido, ¿cuál fue la importancia de los movimientos de mujeres para estas transformaciones? Los de mujeres van a ser uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque van a aparecer de nuevo también en esa lógica desde los márgenes, desde la disidencia, desde ese lugar incómodo de mostrar una cosa distinta a lo que en ese discurso, en ese momento se estaba planteando, una estructura idílica que se transmitía en términos oficiales de la familia que se quería preservar, y un lugar de la mujer que ya no iba a ser el mismo y efectivamente en ese periodo, en el periodo de los 70, empieza a ser distinto, un protagonismo en donde estamos acá parados, va a ser el momento no solamente de masificación de la educación superior, sino también de la feminización. Las mujeres van a entrar en el lugar donde más tradicionalmente era masculino, la universidad. Uno de, no el único. Y los movimientos feministas van a empezar aportando en la agenda, colocando la agenda lentamente, que va a ser muy marginal en esa parte por todo el contexto autoritario, pero que después va a emerger hasta nuestros días, donde empieza a quedar de un lugar de los márgenes hacia el centro. Pero eso también va a aparecer con otros movimientos sociales del Uruguay, que insisto, en el Uruguay, que es tradicionalmente mirado por su fortaleza política, es en este periodo donde se muestra que esa fortaleza de los partidos tenía base solamente porque había un entramado social muy fuerte, que va a tener protagonismo justamente en la transición democrática, como nunca antes lo había tenido en el pasado. En todos esos procesos hablaste de lo educativo, ¿qué pasó con la universidad durante la dictadura cívico-militar? Y cómo salen de ahí, cómo es el proceso después del intento de destrucción y devastación de la universidad pública. La demanda social se muestra en cifra. En ese periodo se multiplica el acceso, además tenemos que recordar que nuestra universidad es una universidad abierta y de acceso masivo, y es en ese momento donde el acceso se multiplica. ¿A contrapelo de qué? A contrapelo de reducción de recursos materiales, de exilio y de una buena parte de la inteligencia y la academia uruguaya, y de intentos en ese periodo de generar formas de restricción. Aparece la búsqueda, por primera vez una iniciativa de examen de ingreso a la universidad que va a fracasar después, pero aparece ahí en ese contexto. Por eso digo a contrapelo de. Y va a ser parte de la agenda, porque si uno dice, ¿y qué es lo que estamos discutiendo hoy? ¿Por qué estos procesos que aparecieron en forma subterránea son importantes para el hoy? Porque hoy estamos discutiendo el tema de la generalización para los jóvenes y para poblaciones más inclusivas de la educación superior. Hoy estamos discutiendo públicamente, tenemos instalado con políticas y agenda pública el tema de género fuertemente. Hoy tenemos el tema de la familia y las familias y las transformaciones que tenemos. Entonces, hoy tenemos discutiendo el tema de la relación entre democracia representativa y participativa. Y el Uruguay en particular es un ejemplo muy interesante para eso. ¿no? Porque efectivamente instaló mecanismos de democracia participativa que aparecieron antes formalmente, pero que nunca habían sido activados. Claro. Miguel, te agradecemos mucho, sabemos que va a ser un panel muy interesante en ese sentido, pero que forma parte de un sinfín de discusiones que se están dando en estas jornadas. Si quieres contarnos un poco qué otras cosas están pasando
en la Universidad de la República para entender la dimensión de importancia de estos 50 años? De la Universidad y de los Centros Claxo, ¿no? Esta es una iniciativa de los Centros Claxo Uruguay, y justamente en ese marco es que aparecieron como una forma de abarcar distintas temáticas y de mirar el pasado en relación desde el presente. ¿Tá? Y por eso y otras iniciativas, ¿no? Las iniciativas mayoritarias tienen que ver con el tema de la memoria, de cómo aparecen, en definitiva, estos legados destructivos, estos legados negativos de los regímenes autoritarios, cómo aparecieron lentamente las insurrecciones. Y la universidad aparece en un lugar central porque la universidad fue un elemento de debate público, fue una ágora pública en donde se transmitieron fuertemente los debates de época y los debates contemporáneos. Y otro dato también muy importante y nada menor es que nuestra universidad es una de las grandes universidades reformistas y abiertas y masivas que tiene América Latina, y fue escenario, protagonista particular también de la política y de los elencos políticos. Una de las cosas más importantes es que estos movimientos generaron movimientos estudiantiles de los cuales ahora vemos también en la escena latinoamericana con el caso de Boric, pero si uno lo mira en larga duración, el universitario y el ámbito de movimientos estudiantiles ha sido un lugar central de reclutamiento de los elencos políticos en América Latina y en el Uruguay en particular también. No solamente para los elencos que uno puede decir de los movimientos más progresistas de la izquierda, sino también de movimientos tradicionales que se reclutaron ahí. Por eso es tan importante el lugar de donde estamos, o de alguna forma transmitimos.